Muy buenas noches. El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Como siempre, es un gozo estar con ustedes compartiendo estos estudios bíblicos. Nuestro único propósito es que Dios sea glorificado a través de ellos. Amén. Amén. Vamos a iniciar con una oración. Pris, por favor, dirígenos en oración. Ok, buenas noches. Amado Padre Celestial, gracias por este momento, gracias por permitirnos, Señor, a pesar de las cosas que se nos hayan podido presentar, estar aquí. Te pedimos, Señor, que bendiga a cada uno de los hermanos que están aquí, también a los que no han podido estar. Y gracias, Padre, por todo cuanto tú nos has dado y por tu misericordia. Señor, en esta noche te pido que nos guíes a través del hermano Edwin, que tú lo ilumines, Señor, y pongas sabiduría en él, y que así también nos llenes tú también de sabiduría, Padre, para poder llenarnos, Señor, de tu palabra, de tus conocimientos, y poder, Señor, así ponerla por obra y también, Señor, impartirlas a otros. Gracias, amado Padre, por todo cuanto tú nos has dado. Protege, Señor, a cada uno de los que están aquí, a nuestros familiares, y guíanos, Señor, no solamente hoy, sino todos los días. Todo esto te lo pido, Señor, en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Vamos a continuar con nuestro estudio acerca de los deberes de los pastores. Vamos a 2 Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios 12, versículos 14 y 15. Gris, tú vas a leer Esther, libro de Esther, capítulo 10, versículo 3. Amén. Puede comenzar, Gris. Segunda de Corintios 12, varón. Versículos 14 y 15. Ok. Dice así. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Amén. Ese es el corazón de un pastor. Fíjense qué declaración hace el apóstol Pablo. Pablo dice, yo no busco lo vuestro, lo de ustedes, las cosas de ustedes, sino que yo busco a ustedes mismos. ¿Entienden la diferencia? O sea, él procuraba el bienestar de esas ovejas en lugar de procurar las cosas de esa oveja, las cosas materiales. Amén. Ese es el corazón de un pastor verdadero. Como un padre procura lo mejor para su hijo. Asimismo, el pastor, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Amén. Escuchen, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Amén. Entonces, sabemos que las ovejas tienen deberes que veremos en la semana que viene, si Dios quiere, pero nos estamos enfocando en los deberes de los pastores. Y algo que vemos aquí es que el pastor debe procurar el bienestar de las ovejas, procurar lo que es mejor para sus ovejas. Escuchen lo que dice el versículo 15. Dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Amén. Eso seguramente Pablo lo aprendió directamente de Cristo. Ese buen pastor que da su vida por las ovejas, por el bienestar de sus ovejas. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío.
No solamente gastaré lo mío, sino también él dice, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Escuchen, eso es de manera incondicional, porque escuchen lo que dice al final. Escuchen lo que dice. Aunque amándoos más, sea amado menos. Es decir, Pablo le está diciendo, aunque ustedes no me amen a mí, yo me voy a dar por entero por ustedes. Amén. Eso es algo muy, pero muy precioso. Y Dios va a levantar, como vimos la semana pasada, pastores conforme a su corazón. Pastores como David, el hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Amén. ¿Qué dice Esther 10, versículo 3, Gris? Perdón, que Es yo, como es que yo a veces creo PRI, gris. Ay, Dios mío. ¿Me puedes repetir, Omar? Y escúchame. Esther, capítulo 10, versículo 3. Estate atenta, Gris, que tú y Sí, sí, porque no Priscila sabía que yo iba a leer, o tú oíste. Entonces ya lo tengo aquí. Dice, porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Amén. en eso consistió la grandeza de Mardoqueo, o esa es la causa por la cual él llegó a ser el segundo en ese reino, porque él procuró el bienestar de su pueblo, a tal punto que él arriesgó su vida. Él enfrentó a Amán, que era figura del anticristo en ese tiempo. Él enfrentó a un hombre que tenía mucha autoridad en el reino, y él lo hizo por amor a su pueblo. Amén, porque él procuraba el bienestar de su pueblo y por eso llegó a ser grande en ese reino. Vamos a leer ahora Primera de Corintios 9, Primera de Corintios 9, 15 al 18. Fue a mí, Omar. Dice así, varón. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. 17 y 18. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Como apóstol, él tenía un derecho, pero él nunca hizo uso de ese derecho, al menos en las iglesias de los Corintios, porque la Biblia dice que él despojó a otras iglesias para servirles a los Corintios. Amén. Algunos creen que Pablo no recibía ofrendas. Claro que sí, aún Cristo recibía ofrendas, pero al parecer los corintios no eran muy dadivosos. Pero sin embargo, él menciona iglesias como las de Macedonia, la de los filipenses, y de lo que él recibía de ellos, él les ministraba a los corintios. Amén. Pero lo que quiero ver en esta parte aquí, en 1 Corintios 9, es que otro deber de los pastores es compartirles el evangelio a las ovejas. Compartirles el evangelio de manera desinteresada. Amén. Es un deber. Pablo dice, ay de mí si no anunciar el evangelio, independientemente de que reciba o no
de lo material debe anunciar el evangelio. Amén. Pablo dice que él debía predicar el evangelio de Cristo gratuitamente. Amén. Sin usar de su derecho en el evangelio. Amén. Amén. Y eso era, dice aquí en el 16, porque me es impuesta necesidad. Era algo obligatorio que Cristo había puesto en Pablo. Es una misión, esa misión apostólica. Él tenía que predicarles el evangelio a sus ovejas, independientemente de que recibiera o no. Amén. Entonces, vemos aquí que compartirles el evangelio es otro deber de los pastores. Vamos a seguir avanzando. Vamos al Salmo 42. Salmos 42:4, Gris, si puede leerlo. Salmos 42:4, y Pris va a leer Isaías 30, versículos 20 y 21. Vamos a comenzar, Gris, Salmos Sí, ya lo 42:4. tengo. Dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Amén. Este deber sí es precioso, quizá más que todos los demás. Entonces, un deber de los pastores o guías es guiar las ovejas por el camino correcto. Amén. Dice de cómo yo fui con la multitud y la conduje, o sea, la guié hasta la casa de Dios. Amén. Guiar a las ovejas a la casa de Dios, a la presencia de Dios, donde Dios mora. Ese es un gran deber de los pastores. Amén. Lamentablemente hoy en día la iglesia carece de esos líderes que guíen al pueblo a la presencia de Dios. Amén. Y esa es la señal de un verdadero profeta, según Deuteronomio 13. Esa señal consiste en siempre guiar al pueblo hacia Dios. Amén. De que el pueblo no se separe, no se aparte de Dios, no se desvíe, sino que siga en el camino del Señor. Esa es la señal de un verdadero profeta y de un verdadero pastor o maestro. Amén. Guiar, conducir al pueblo hasta la presencia de Dios. Como dice Isaías 30, versículos 20 y 21, Pris, por favor. Dice así. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces, 20 y 21. Ay, 20 y perdón. 21. Sí, Eh, 20 y 21. Ay, que estaba lo leí mal entonces. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas para que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Amén. Qué precioso es. Esos maestros nunca nos serán quitados. Esos maestros ungidos, esos maestros que tienen la palabra viva, la enseñanza viva de Cristo, nunca nos serán quitados, sino que nuestros ojos verán a esos maestros. Amén. ¿Y qué es lo que hace un maestro? Según el versículo 21, dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas, palabra que diga, o sea, los maestros, la palabra de esos maestros que diga, este es el camino, andad por él. Amén. Entonces, un maestro verdadero es aquel que nos muestra el camino del Señor y nos guía a que andemos por ese camino. Amén. Entonces, es sumamente importante tener maestros verdaderos,
de la palabra de Dios. Amén. Personas que nos guíen, que nos instruyan en el camino correcto del Señor. Amén. Amén. Vamos a leer Hebreos 13. Hebreos 13, versículos 7 y 17. Si podría leerlo, Gris. Hebreos 13, 7 y 17. Sí. Hebreos 13. 7 y 17. Ok, ahí voy. Entonces dice así. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Su fe. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Amén. Amén. Entonces los pastores, debemos siempre tener presente a esos pastores, acordarnos de ellos, que nos hablaron la palabra de Dios, la palabra de verdad, el evangelio. Amén. Y nos llevaron a Cristo. Amén. Esos instrumentos de Dios para traernos a este camino de salvación, este camino de gloria eterna. Amén. Dice que debemos obedecer a esos pastores y sujetarnos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Amén. Y de hecho ellos van a dar cuenta de nuestras almas en el día del juicio final, cuando estemos en la presencia de Dios, parados ahí delante de Él. Amén. Dice para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. Otra parte importante es que el pastor debe darse a sí mismo por las ovejas. En Ezequiel 34, 22 y 23, yo voy a leer esos dos versículos. Priscila va a leer 1 Samuel 17, 34 al 36. Y Grisniova va a leer Jeremías 3:15. Amén. Escuchen. Dice, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña. Y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Amén. Entonces Dios va a levantar hombres conforme al corazón de Dios. Hombres como David que van a pastorear nuestra vida. Amén. Van a cuidar nuestras almas. Vamos a ver cómo lo hacía David, porque aquí se menciona a David. Amén. Pero David era el hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a ver cómo era ese hombre conforme al corazón de Dios. En 1 Samuel 17, 34 al 36. Pris. Aquí lo tengo, Varén. Dice así, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Entonces David, ese hombre conforme al corazón de Dios, tiene una característica y es que él exponía
él arriesgaba su vida por las ovejas. Amén. Él estaba dispuesto a enfrentar osos y leones con tal de salvar a sus ovejas. Eso equivale a darse a sí mismo. Enfrentar un oso o un león, eso es el equivalente a dar su vida, a darse a sí mismo. Amén. Amén. Entonces eso hacía David, y luego él hizo algo mayor, y fue que estuvo dispuesto a arriesgar su vida enfrentando al gigante con tal de salvar a las ovejas de Israel, al pueblo de Dios. Amén. Él primero lo hacía por esos animalitos de su padre Isaí, esas ovejitas, pero luego lo hizo por el pueblo de Dios, que es el rebaño de Dios, las ovejas de Dios. Amén. Él arriesgó su vida enfrentando al gigante. Amén. Entonces, un hombre conforme al corazón de Dios, eso es lo que hace. Es como el buen pastor que está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Amén. Y esa clase de pastores Dios va a levantar en estos últimos días, como dice Jeremías 3:15. Gris, por favor, léelo, por favor. Sí, Jeremías 3:15. dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. O Amén. sea, pastores como David, conforme al corazón de Dios. Gente dispuestas a arriesgar su vida por el bienestar de sus ovejas. Amén. Amén. Serán como el buen pastor. Serán imitadores de Cristo ellos. Amén. Como dice Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Serán imitadores del Señor. Dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Esto es el amor de Dios. Una entrega, darse, dar lo mejor de sí por otro, dar su propia vida. Amén. Como lo hacía David cada vez que arriesgaba su vida enfrentando a esos leones. Amén. Amén. Vamos a otra parte. Vamos a Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Priscila, por favor. Primera de Timoteo 3, 1 al 7. Aquí está, varón. Amén. Luego Gris va a leer Primera de Corintios 4, versículos 15 y 16. Del Amén. 3 Vamos al a leer, 7. Gris. Del 3 al 7 me dijo. Del 1 al 7. Del 1 al 7, perdón, sí. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Entonces, el que anhela el ministerio, ya sea de pastor, maestro, dice aquí que buena obra desea. Si alguno anhela obispado, el oficio de obispo, y decíamos que un obispo es un guardián, un sobreveedor, alguien que cuida las ovejas. Amén. Por eso el Espíritu Santo dice en Hechos 20:28 que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo del rebaño del Señor, el cual él ganó con su propia sangre. Amén. Como guardián, para que guarde, para que
vigile, supervise ese rebaño. Entonces aquí hay una serie de requisitos para ser obispo, pastor, maestro. Primero debe ser irreprensible. Una persona irreprensible es irreprochable, ya que nadie pueda decir nada negativo. Amén. Alguien de buen testimonio. Debe ser marido de una sola mujer. No de una mujer a la vez, no. De una sola mujer. Solamente la muerte lo separa. Amén. Marido de una sola mujer. Debe ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Hospedador son aquellas personas que, hospitalaria, eh, que hacen obras benéficas en favor de otro. Pero aquí dice también que un obispo o pastor debe ser apto para enseñar. Amén. Sea pastor, sea maestro, debe ser apto para enseñar. La enseñanza es algo fundamental en un líder, en un guía del pueblo de Dios. Amén. Dice el versículo 4 que debe gobernar bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque ahí es donde comienza su ministerio. Debe gobernar bien su casa, pues dice el versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Amén. Y esa pequeñita célula que se llama familia, casa, no la puede cuidar. ¿Cómo puede cuidar de la iglesia de Dios? Versículo 6 dice, no un neófito. Ustedes saben lo que es un neófito, ¿verdad? Un neófito es una persona nueva convertida. O sea, alguien que no es maduro, alguien inmaduro en el Señor. Alguien que no tiene todavía la madurez, la experiencia necesaria. Amén. Tiene que ser una persona preparada. Dios nunca improvisa, nunca improvisa. Dios siempre utiliza personas que ya están preparadas por Él previamente. Amén. Como lo hizo con Esdras. La Biblia dice que Esdras se preparó en la ley de Jehová. Él la estudiaba, no solamente para sí mismo, sino también para enseñar a otros, dice, para enseñar a Israel. Y Dios lo usó a él como un reformador, como vemos en el libro de Esdras. Amén. Dios nunca improvisa. Amén. Él es un Dios de orden. Amén. Dice, versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Algunos dicen, no, no importa lo que los demás piensen de mí. Claro que sí. Tenemos que tener un buen testimonio de los de afuera. Amén. Amén. Debemos cuidar ese testimonio. Que nadie tenga nada que decir de nosotros. Amén. Amén. Dice 1 Corintios 11:1 que debemos ser imitadores. Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Pablo era un buen pastor. Pablo era un buen maestro. Él llegó a ser un ejemplo para sus ovejas. Y por eso él dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Creo que nadie más lo dice en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice 1 Corintios 4:15 y 16, Gris? Sí. Dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Entonces, Amén. él como pastor le dice a sus ovejas, os ruego que me imitéis. Amén.
Y sabemos por las escrituras lo glorioso que fue el ministerio del apóstol Pablo. Amén. Ministerio glorioso. El hombre más usado por Dios eh, de, de 2000 años para acá. El hombre más usado por Dios. El hombre que alcanzó una madurez, una estatura mayor en Cristo. Amén. La buena nueva es que esos ministerios apostólicos que Dios va a levantar ahora en estos días serán ministerios aún más gloriosos. Amén. Serán ministerios más ungidos. Serán ministerios que tendrán más de la vida de Cristo. Amén. Como dice la Biblia, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Va a ser una manifestación plena de Cristo en estos últimos días. Amén. Así que lo que nos aguarda es algo bien glorioso en estos últimos días. Amén. Amén. Otro, otro requisito de los obispos o pastores lo vemos en Tito 1:9, donde dice que debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Qué es un retenedor? Alguien que retiene su palabra. Amén. Alguien que no deja caer a tierra su palabra. Alguien como Samuel. ¿Recuerdan el profeta Samuel? En 1 Samuel 3 dice que todo Israel conoció que Samuel era un fiel profeta de Jehová. Y dice que él nunca dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Amén. Eso es un retenedor de la palabra. Amén. Alguien que conserva en su corazón esa palabra que le ha sido dada. Esos secretos recibidos de Dios. Amén. Debemos ser retenedores de esas joyas preciosas que Dios nos ha dado, como es su promesa. Amén. Su promesa. Amén. Segunda de Timoteo 2:24 al 26. Si pudiera leerlo, Priscila, por favor. Segunda de Timoteo 2:24 al 26. Dice así. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén. Estas son otras características que debe tener el pastor. No debe ser contencioso. Amén. Debe ser amable. Y otra vez dice apto para enseñar. Pero también debe ser una persona sufrida. Amén. Una persona sufrida. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Siempre habrá personas que se van a oponer. Vemos en Hechos que había oposición constante. Aún en el ministerio de Cristo se oponían los religiosos de su época. Pero debemos considerar cómo Cristo respondía, cómo Cristo reaccionaba ante las tentaciones y los ataques, las preguntas maliciosas que le hacían muchas veces, las acusaciones, cómo Cristo reaccionaba, cómo procedía él. Amén. Entonces debemos imitar a Cristo, esa mansedumbre que adorna la vida de Cristo. Recuerden la palabra de Cristo. Cristo dice
Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. De verdad se los digo, eso es algo de lo que yo más anhelo en mi vida. Que el Señor me dé ese carácter manso y humilde. Porque de verdad estamos lejos de ese carácter tan precioso de Cristo. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude a que con mansedumbre corrijamos a los que se oponen. Amén. Y los apóstoles también tenían muy buena reacción, era positiva cuando se oponían a ellos. Amén. Y lo que hará la diferencia, lo que hizo la diferencia en la vida de los apóstoles y lo que ha hecho la diferencia en la vida de todos los hombres de Dios de todas las edades, ha sido la presencia de Dios, la unción. Yo recuerdo, he leído mucho el testimonio de Smith Wigglesworth. Ese es el hombre más usado por Dios del siglo XX. Y según el testimonio de este hombre, él tenía un mal temperamento. Y su biografía dice que desde ese día en que él recibió la unción y el poder de Dios, que Dios lo bañó con su presencia, desde ese instante, el testimonio es que el temperamento de él fue transformado para siempre. Amén. Entonces no debemos pretender querer hacer las cosas que Cristo y los apóstoles hacían y los hombres de Dios sin tener antes lo que ellos tuvieron, que es la presencia de Dios. Amén. Eso es algo que está reservado para nosotros en estos días. Amén. Será como nunca antes. Hace varias semanas estudiamos acerca de el gran avivamiento y será algo muy glorioso lo que vemos, ese diluvio que Dios va a derramar del cielo sobre su iglesia, esa unción que como nunca antes ha sido experimentada. Amén. Amén. Entonces vamos a ver brevemente solamente 3 versículos para concluir en esta noche. Vamos a Mateo 9:35 y 36. Y lo puede leer Grisniova, Mateo 9:35 y 36. Y Pris va a leer Marcos 6:34. Vamos a ver ahí la importancia de tener un guía espiritual. Vamos a ver, Gris, Mateo 9:35 y 36. Sí, dice así. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Amén. Y vemos aquí cuán importante es tener pastores. Amén. Cuán importante. Aquí vemos la compasión y la preocupación de Cristo por esas ovejas que él veía dispersas y desamparadas. ¿Por qué estaban dispersas esas ovejas? La razón era porque no tenían un guía, un pastor. Entonces, a través de los pastores es que Dios nos mete, vamos a llamar así, en el carril de él. Amén. Una oveja sin pastor es una oveja que anda descarriada. Y no solo descarriada, que anda
exponiéndose a un peligro muy grande. Como les decía en la clase anterior, las ovejas, una de las características que tienen es que tienen una visión muy corta. Las ovejas ven muy poco y por eso no alcanzan a ver de lejos cuando viene el lobo o cuando viene el oso o el león. Entonces, por eso es necesario que la oveja tenga un pastor, un sobreveedor, un guardián, un obispo. Amén. Alguien que pueda ver a distancia el peligro y no solamente verlo, sino también proteger a esas ovejas, librarlas de cualquier ataque. Amén. Amén. Entonces, es sumamente importante. Sin un pastor, damos descarriados. Amén. Recuerden que Cristo es el pastor, pero Él nos guía a través, Él ha constituido pastores. Y a través de esos pastores que Él ha constituido, Él nos guía. Amén. Él nos dirige y nos conduce a esos pastos verdes. Amén. Y gloriosos. Amén. Finalmente, Marcos 6:34. Pris, por favor. Dice así, Baruch. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Amén. Él comenzó ahí a hablarles, a enseñarles acerca del reino de Dios. Eso era lo que Cristo enseñaba, el reino de Dios. Amén. Entonces, necesitamos de veras eh, a nuestro pastor eterno que es Cristo y a aquellos que Él ha constituido. Amén. Amén. Entonces, no sé si ustedes desean agregar algo, pero vamos a dejarlo hasta ahí. En la Biblia hay mucho ejemplo de pastores conforme al corazón de Dios. No solamente David, Moisés era un pastor conforme al corazón de Dios. Ustedes recuerdan que Moisés pastoreó alrededor de 2 millones de personas en el desierto. Y él se exponía también a ese fuego consumidor que es Dios. Dios muchas veces le dijo, Moisés, quítate de en medio para yo y déjame destruir al pueblo, porque ellos pecaban. Moisés lo que hacía era que se interponía entre Dios y ellos. Era un intercesor. Amén. Y así hay muchos hombres de Dios. Abraham también. Abraham intercedió por Lot. Vemos el ejemplo de Judá también. Él intercedió por Benjamín y estuvo dispuesto a darse a sí mismo por Benjamín. Él estuvo dispuesto a ocupar el lugar de Benjamín. Ser él quien quedara encarcelado para siempre. Amén. El ejemplo de Samuel lo vemos en la Biblia. El ejemplo de Pablo y sobre todo el ejemplo de Cristo. Amén. 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 Entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Dios les bendiga, Dios les guarde y vamos a despedirnos en oración. Grisniova, por favor, despídenos en oración. Sí, es que Gris, este si pudi- micrófono, espérate, Omar, lo que pasa es que el micrófono como que se pone, bueno, sí. Quería decir también que con lo que tú dijiste del pastor ahora, queda claro, con todos esos discípulos que acabas de decir, queda claro que el pastor es un instrumento que Dios usa para dirigir sus ovejas, para cuidarla, para guiarla y para alimentarla espiritualmente. Así es que una oveja no puede valerse por sí misma, Sí. no puede valerse. La oveja es un animal inofensivo. Ujú.
Las ovejas ni siquiera ven bien los pastos. Por eso el pastor tiene que guiarla y Ujú. mostrarle los pastos. Y es como si le dijera, ovejita, come de ese pasto. No tiene muy poca visión la oveja. Sí, Ven, sí. Se puede distraer fácil. sí, sí. Se Bueno. exponen ellas mismas al peligro Ujú. sin darse cuenta, porque no ven, no disciernen. Exacto. Bueno. Voy a orar entonces, Señor amado, te damos gracias, Padre Celestial, por este hermoso tiempo y por esta impartición de hoy que fue gratificante y muy productiva, donde nos enseña y nos deja claro muchas cosas. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por ser luz en nuestro camino, por enseñarnos a escuchar tu palabra y dejarnos guiar. Y también por recordarnos, Señor, que tú eres fiel a nosotros a pesar de todo y que tu amor y tus promesas siempre estarán. Te pedimos que lo aprendido hoy, Señor, se quede en nuestra mente y podamos compartirlo, Señor, con otras personas, Señor. Que podamos, Señor, instruirla también con esto que aprendimos hoy. Sigue, Señor, avivando nuestro sentir para querer seguir aprendiendo y para también, Señor, vivir en obediencia y en fe. Ayúdanos, Señor, a compartir con otros y enséñanos, Señor, donde quiera que vayamos, a tener una palabra para todas aquellas personas que la necesiten, Señor. Bendice a cada persona que estuvo presente hoy en este estudio, Señor. Guárdanos en el camino, Señor. Y sigue, Señor, haciendo tu voluntad en nosotros y permitiendo reunirnos nuevamente y seguir creciendo en el conocimiento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén, amén. Dios les Amén. bendiga, Dios les guarde. Nosotros vamos para allá en esta semana, y Dios quiere. No sé si Zuleika está ahí en el grupo ahora mismo. Sí, aquí estoy, varón. Si nosotros vamos para allá, Dios mediante, entonces nos reuniremos allá el sábado. ¿Cómo van los niños con Juan 3:16? Bueno, van ahí aprendiéndoselo de a poco. Es un poquito largo, pero ellos tienen la capacidad para citar ese Sí, verso. ellas lo mezclan más o menos, pero tienen por lo menos el concepto. Sí, sí. Dicen los teólogos que ese es el pasaje más importante de toda la Biblia. Amén. Quiero que quede grabado en el corazón de los niños ese Amén. pasaje tan importante. Entonces ya ustedes saben, nos vemos el sábado. Dios les bendiga y Dios les guarde. Pasen buenas noches. Buenas noches y bendiciones para Amén. todos. Dios les bendiga a Bye bye. todos. Buenas noches.